es del Principito, que es bueno, es un retrato de muchas cosas, ¿no? Me parece que el capítulo ameritaría y quizá el libro completo ameritaría una reflexión ético-jurídica más profunda de lo que yo estoy haciendo ahorita, pero es un retrato de la arbitrariedad y de lo que quiere combatir el sistema de Estado de Derecho, un gobernante, un monarca que piensa que puede dar órdenes de lo que sea, a la hora que sea, sobre lo que sea, o pensar que cada una de sus órdenes es razonable porque las da él y no otra persona. Un poco el Estado de Derecho, desde una óptica republicana, creo yo, sería equiparable, no sé si equiparable sea la palabra, pero el Estado de Derecho tiene fuertes resonancias con la antigua fórmula republicana que dice gobierno de leyes y no gobierno de seres humanos o no gobierno de particulares. O sea, ¿por qué de leyes y no de particulares? Porque nadie debería estar sujeto a la voluntad caprichosa de un rey como que les acabo eh, de relatar. No, pues tú eres embajador ahora mismo, no, tú ministro de justicia, o condena a la rata. En fin, o sea, ese es un retrato pues, muy caricaturesco, obviamente, pero es un retrato de la arbitrariedad que me parece que es como uno de los objetivos centrales del Estado de Derecho desde siempre. Bueno, a ver, hay algo aquí en el chat, no lo había visto. Sí, no sé, no se preocupen, ¿no? Me dicen aquí que uno de ustedes se tiene que ausentar a cierta hora. No se preocupen tanto, ¿no? O sea, no es no hay un aparato de vigilancia aquí, no es el panóptico de Bentham. O sea, por supuesto que entendemos que pues un curso de 8 horas seguidas en fin de semana pues está complicado, ¿no? Entonces, digo, yo pongo los descansos como para poner orden, pero si se tienen que ausentar a otra cosa, no, o sea, tampoco es que esté yo, tal persona se fue ahorita, entonces, para nada, siéntanse también libres eh, de abandonar la sala si necesitan hacerlo. Jonathan, tienes la mano levantada. ¿Es como por algo de ahorita o es como para juntarla para el espacio de preguntas de- de- del final de esta sección? ¿Ya me escuchan? Sí. Perdón, ya sé que ya pasó el tiempo de las preguntas de la sesión pasada, pero me quedé con una. Entonces, no sé si la dejo para el siguiente bloque o la podemos pensar ahora. No, yo diría que de una vez, o sea, rompiendo un poco el protocolo, porque si no voy a empezar a avanzar sobre otros temas y a lo mejor ya como que me alejo y se vuelve más complicado. Adelante, Jonathan, por favor. Bueno, es que a mí me surge como, bueno, me hace pensar los argumentos que planteabas y de pronto me cuestiono desde qué mirada nosotras como estudiantes del posgrado en Derechos Humanos tendríamos que mirar el Estado de Derecho rompiendo con este binomio o con este binarismo, no sé cómo llamarlo, que planteabas, no desde un modelo formalista, pero tampoco desde un modelo sustantivista, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podríamos pensar el Estado de Derecho
sin esas dos dimensiones exclusivamente. O es necesario pensarlo con ambas, o es necesario plantear, ¿no?, una nueva definición de Estado de Derecho. Bien. A ver, está buena esta. Me parece una responsabilidad un poco grande, que creo que me queda grande, muy grande, porque pues yo no, o sea, yo no puedo decirles como desde dónde pensar, ¿no? Este, o sea, la propuesta que yo voy a hacer como de reflexión en este curso, en esta aproximación, es que esa distinción nos mete en más problemas, al menos en sentido teórico, de los que soluciona. Y que termina volviendo la discusión académica y la discusión, sí, técnica, digámoslo así, académico-técnica, sobre el Estado de Derecho, la acaba discutiendo, la acaba como disminuyendo a una discusión como de bandos, ¿no? O sea, yo soy sustantivista y sigo a Ferrayol y no sé qué, no, yo soy formalista y sigo a Michael Oakeshott. Y, y me parece que eso no sirve para pensar derechos humanos, me parece que eso no sirve. O sea, a lo mejor podemos tener como mayor afinidad, eh, no sé, política o ideológica con Ferraioli que con Oakeshott, que es un autor, pues, de una corriente conservadora inglesa, ¿eh? Pero desde mi perspectiva, en términos como de pensar los derechos humanos, pues eso solo empobrece, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Como que desde mi perspectiva, cuando compramos esa como distinción, ese binarismo que decías tú, Jonathan, pues como que estamos obligados a escoger un bando. Y lo que yo diría es que no estamos obligados a escoger ninguno de los bandos, ni escoger a Oakeshott o a Ras, ni a Ferraioli, sino que todos esos autores nos dan dimensiones, reflexiones sobre el Estado de Derecho que hay que considerar según la agenda o el espacio donde nos coloquemos en ya sea en el estudio de derechos humanos o en su promoción y su defensa. O sea, desde mi perspectiva, por ejemplo, todo lo que ha construido Ferraioli en sus, como en su obra, o lo que han construido otros autores que podrían como situarse desde el lado sustantivista, al acusar a otros de formalistas, lo único que hacen es como ponerse una piedra en el zapato que no entiendo yo muy bien, como para qué se la ponen. Ahora, al final de toda esta reflexión, ustedes pueden decir, no, pues lo que dijo Octavio no tiene ningún sentido y, y yo sí me aferro a la distinción sustantivo formal y sostengo que hay unos teóricos o unas personas que sostienen un modelo formal que hay que condenar, ¿no? O pueden ponerse en la posición así como muy formalista y decir, todos aquellos que quieren meterle al Estado de Derecho, derechos sociales y agendas de democracia y de igualdad, pues están mal, ni siquiera saben lo que es Estado de Derecho. O sea, vamos, yo no quisiera que la postura que yo les comparto se convierta como en una postura que ustedes tengan que, eh, pues que adoptar, ¿no? O sea, más bien es como una forma, yo la pongo sobre la mesa de sabias y sabios juristas, pues para como invitar a la reflexión y discutir. Y bueno, en todo caso, creería Jonathan, pues que, eh,
que hasta el final del curso podríamos como decir o sea, como intentar responder, ¿no? O sea, como decir, bueno, desde una óptica académica o de defensa y promoción de derechos humanos, dónde nos deberíamos colocar. Creo que también depende mucho de dónde estemos parados. Si estamos parados en la construcción de políticas públicas, pues como que lo que nos está interpelando todo el tiempo es el presente, ¿no? O sea, quien está en el desarrollo de políticas públicas está así como con la necesidad de resolver algo concreto en un tiempo determinado y corto, y a lo mejor, pues, disquisiciones sobre los principios abstractos y formales del derecho, quizá en su labor del día a día no le sean del todo eh, como fáciles de usar. No lo sé. No lo sé, pero ya que lo pones así, sí me gustaría que al final pudiéramos hacer una reflexión colectiva de, bueno, pues el modelo que presentó Octavio, pues tiene estas virtudes, tiene estas desventajas. Yo pensaría que tal vez va más así, yo pensaría que va más así. Yo desde mi posición de académica o de defensor o defensora, de abogada, pienso que puedo utilizar esto. O sea, creo que puede ser, lo que tú preguntas, creo que puede ser una muy buena forma de terminar nuestro curso. O sea, como que pensemos eso. Por lo pronto, a la manera de la filosofía griega, voy a utilizar mi derecho a la suspensión del juicio. Por lo pronto, preferiría no pronunciarme sobre qué deberían hacer ustedes o no deberían hacer ustedes, o qué debería hacer un defensor, una defensora de derechos humanos. Por lo pronto, suspendo el juicio. Ya. Pero, Es pero que, muchas es que, fíjate que, bueno, lo pensé porque justo en el coloquio pasado escuchaba a algunas compañeras que decían que no podían imaginar los derechos humanos si no hay víctimas, ¿no? Ujú. Y yo me quedé así como, bueno, ¿por qué? Porque de pronto ellas planteaban que era importante garantizar, ¿no? Desde el derecho, la reparación, ¿no? Sí, De daños, etcétera. Entonces, creo que ese enfoque está bastante formalista, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo combinan también el trabajo, por ejemplo, colectivo de movimientos sociales, ¿no? De grupos, de organizaciones civiles, que no necesariamente, digamos, buscan como reformar, ¿no? Las leyes y esto, y por eso lo pensaba, ¿no? De pronto dije, bueno, ¿desde dónde tendríamos que nosotros mirar el Estado de Derecho, ¿no? Pero creo que das algo interesante. Creo que sería a partir de la problemática que se plantea, ¿no? Respecto a, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? A la defensa o al seguimiento que se le da a las víctimas, ¿no? Por violaciones graves, no sé. Entonces, por eso es que de pronto me hizo ahí clic en la cabeza. Pero gracias. no, entiendo. Esa es una discusión interesante. Creo que sobre todo en el tercer módulo tendremos como herramientas para darle seguimiento a eso que tú acabas de decir. O sea, los derechos humanos requieren víctimas para existir. Eh, yo no sé si eso lo calificaría de formalista, más bien me parece ¿cómo decir? Como una especie como de decreto existencial de los derechos humanos muy fuerte, Claro. que, pues que yo no lo echaría en saco roto así, así tan rápido, ¿no? O sea, sí me pone a pensar lo que tú dices. Mira, como para decir algo
que se ha dicho en la historia de la filosofía repetidas veces, no con respecto exactamente a los derechos humanos, sino a la justicia. Cito, bueno, parafraseo a David Hume, en el Tratado de la Naturaleza, no sé, me parece que es el Tratado de la Naturaleza Humana. Les busco la referencia con mayor precisión. Es que no sé si es ahí o es en otro ensayo. Pero lo que dice David Hume es lo siguiente. La justicia en un estado de absoluta abundancia sería completamente inútil. Si yo tuviera, o sea, si cualquier ser humano tuviera al alcance de su mano, o sea, que solo lo que dice Hume, si solo le bastara a cualquier ser humano como estirar su mano para tener los frutos más ricos, los alimentos más deliciosos, si no tuviera ningún problema de techo, como de justicia material básica, pues, dice Hume, si tuviéramos, que él lo llama como un estado de completa abundancia, si no necesitara hacer el menor esfuerzo para comer, para tener techo, para tener como satisfecha mi dimensión material humana, la justicia sería inútil. O sea, no habría ninguna razón, o sea, el egoísmo ni existiría, dice Hume, porque en un estado de absoluta abundancia no habría necesidad de acumular, nadie podría acumular, además porque pues alguien está acumulando ahí en la esquina, pero pues yo cada vez que estiro la mano me salen unos mangos riquísimos aquí, ¿no? O sea, por decir algo. Pues eso no tiene sentido, dice Hume. Y por otro lado, dice Hume, el estado opuesto, que sería el estado de absoluta escasez, ahí la justicia sería imposible. Si viviéramos en una situación eh, antropológica en la cual todo fuera de tan difícil acceso que casi nadie pudiera satisfacer sus necesidades más básicas, la justicia sería imposible. No podrías exigirle a nadie que repartiera, ¿no? O sea, que si tiene algún bien material pudiera repartir. En un lugar en una situación de bienes mega escasos, sería como imposible. Este tipo de situaciones se retrataron en esta serie que fue muy famosa hace algunos, no sé, como 10 o 15 años quizá, que se llama Lost. No sé si la vieron, pero narra básicamente el naufragio de de un avión, ¿no? Y ese avión queda partido en dos y en una parte de la isla queda una parte del avión y en otra parte de la isla otra parte del avión. Hay una parte de la isla donde hay absoluta escasez y por lo tanto la violencia que se desarrolla entre las personas que están de ese lado es muy alta, y la otra parte del avión no es que llegue a un lugar de absoluta abundancia, pero hay como suficiente para que todos puedan sobrevivir. Esa parte del avión que llega a una parte donde no hay abundancia, pero sí hay suficiente, nos diría Hume, es como la situación humana normal. La situación humana normal, y por lo cual la justicia tiene sentido, es que vivimos en una situación de, digámoslo así, es casi contradictoria, de escasez limitada. Vivimos en escasez, pero no es tanta la escasez que sea imposible repartir. O, digámoslo en su contraparte, también sería contradictorio, de abundancia limitada. Hay lo suficiente para repartir. Pero para repartir, pues tiene que haber mecanismos de justicia. Tal vez por ahí
podamos pensar esto, esto de las víctimas. O sea, los derechos, por ejemplo, los derechos humanos existirían en esta situación de absoluta y completa abundancia. Alguien como Hume te respondería, pues no, no existirían porque los seres humanos estarían en una situación de tal satisfacción que sus pasiones egoístas tendrían mucho menos espacio para desarrollarse. Las pasiones egoístas tienen que son pues parte fundamental de lo que lleva a las violaciones de derechos humanos, se desarrollan en estados de escasez relativa, que es donde vivimos la mayoría de los seres humanos, o de escasez absoluta, donde pues no viven todos los seres, no viven la mayoría de los seres humanos, pero sí una cantidad como importante. Bueno, pero vemos, lo dejamos, suspendo el juicio y lo dejamos en pausa. Gracias. Si les parece, no, gracias a ti, Jonathan. Lo anoto y lo tengo en consideración para seguirlo trabajando. Bueno, les comparto pantalla para continuar como con la última parte del esquema, que es parte del itinerario. O sea, ahorita como que lo que les estoy dando es un resumen así, de todo lo que vamos a ver en todas las sesiones. Ya es poquito lo que me quedaba del esquema. Bueno, entonces, frente a esa dimensión, a esa como distinción entre sustantivo y formal, y que yo soy formalista, y yo soy sustantivista, y no sé qué, yo soy mejor que tú y tú estás mal, me parece que el planteamiento que yo hago es más bien el de utilizar los marcos conceptuales de ambas posturas y como incluirlos en un marco un poco más grande, donde además de como la dimensión formal, conceptual y la dimensión de derechos sociales, yo agrego una dimensión que ahí dice político-participativa, que lo que busca es darle cabida a las luchas sociales, a los movimientos sociales, como parte integrante, o como parte, más que integrante, como parte fundante de la estructura del Estado de Derecho. Es decir, no solo creo que nos hace mal como ponernos de un bando o de otro, sino que además de que creo que no nos debemos poner de un bando o de otro, creo que al ponernos de un bando o de otro solemos olvidar una cosa en la construcción de los derechos humanos. Que esos derechos surgieron no porque sabios juristas se pusieron a pensar un día en un juzgado, o porque sabios filósofos y filósofas se fueron a una gran asamblea a discutir qué es la humanidad y cuáles deberían ser sus derechos. O sea, en general, los derechos surgen como rupturas históricas, rupturas sociales, rupturas institucionales, donde hay movimientos sociales, donde hay violencia política, donde hay revoluciones, donde hay muchas veces guerras, donde muchas veces hay sangre. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente dio su vida, literalmente su vida, para que existiera esto que hoy llamamos derechos humanos y que nos preocupa tanto proteger. Esa es como una dimensión que vamos, en sociología o en historia, se reconoce como con mucha facilidad, pero no así la reconocemos ni en el terreno filosófico ni en el terreno jurídico. Se nos suele olvidar que atrás de los derechos civiles,
hubo gente que puso su vida para igualarse con los nobles, que detrás de los derechos sociales hay personas que pusieron su vida para decir que la riqueza es un producto socialmente construido y que en tanto socialmente construido se tiene que repartir. Se nos olvida que hay mujeres que literalmente pusieron su vida para tener el derecho al voto, a la participación política en igualdad de condiciones. Y esa es una dimensión que a mí me parece que es importante destacar, no solo desde una perspectiva sociológica o histórica, o sea, no solo decir cómo existieron estos movimientos y estos movimientos dieron pie a ciertas legislaciones o a ciertas configuraciones del Estado, sino que me parece que la lucha política y los movimientos sociales van a estar presentes de forma teórica siempre en la configuración del Estado de Derecho. Esto lo veremos como en el tercer módulo con mayor precisión. Bueno, y así, de forma muy rápida y esquemática. La primera dimensión, esta dimensión filosófico-conceptual, ¿en qué consiste desde mi perspectiva? ¿Qué es lo que leyeron en Ras, Kant y Locke? Hay, por supuesto, mucha más bibliografía. Yo escogí como una que me pareció como que era determinante para poder discutir. ¿Qué podemos encontrar en esa dimensión filosófico-conceptual? Garantías institucionales para pensar a futuro. Les pongo ahí arriba. Miren, voy a hacer algo que, perdón, debía haber hecho ahorita en el descanso, pero que no hice, porque olvido cosas. Les voy a compartir aquí en el pizarrón del Classroom el link a la presentación que estoy, que les estoy compartiendo para que puedan consultarla de forma más libre si así lo desean. Para que no estén sometidas a que yo le pongo avanzar y a lo mejor querían quedarse tantito en la lámina anterior. Esta dimensión filosófico-conceptual, para mí, son las garantías institucionales para pensar a futuro. Y hay como 4 cosas que creo que están ahí en esa dimensión filosófico-conceptual. Uno, que es lo que vieron en el texto de Ras, está el imperio de la ley, the rule of law, y que desde ahí se construye un horizonte institucional en el que el derecho es la guía de las relaciones sociales. Que les decía hace un momento que en los estados modernos de lo que solemos llamar mundo occidental, al menos desde el siglo XVI para acá, se ha intentado que el horizonte normativo primordial sea el derecho y no la moral, no la religión y no la política. Eso es parte de lo que llamamos imperio de la ley. Hay otra cosa que está como en estas garantías institucionales para pensar a futuro, que es lo que leyeron en Kant y en Locke, que es la racionalidad del Estado. Algo que no se nos debe olvidar nunca al hablar de Estado de Derecho es la palabra Estado, el concepto Estado, que es, o sea, el Estado es una construcción jurídico-política con mucho poder, monstruosa. En ese sentido, Hobbes tenía toda la razón. El Estado es un monstruo, un leviatán. La cantidad de poder que tiene una institución como el Estado es tremenda. Por eso el pensamiento anarquista, la tradición anarquista ha rechazado una y otra vez el Estado como solución como a diversos problemas sociales. Porque a pesar de que podamos pensar, dicen los anarquistas, que
esa acumulación de poder puede servir, por ejemplo, para repartir bien la riqueza social, en general, lo que estamos haciendo al construir un poder de esa naturaleza es construir un poder incontrolable. Bueno, y entonces esa discusión estaba ya como plenamente puesta sobre la mesa en el momento en el que, o sea, no se necesitó de los anarquistas no necesitamos esperar hasta los anarquistas del siglo XIX o XX para que nos adviertan de los peligros del Estado. Locke y Kant lo hicieron en su momento, Locke directamente como respuesta a Hobbes y Kant un poquito después como respuesta a los estados absolutos que se desarrollaban a lo largo y ancho de Europa. ¿Qué nos piden Locke y Kant? ¿Qué elemento le adhieren ellos al Estado de Derecho con su construcción de la teoría del contrato social? Racionalidad al Estado. El Estado es un peligro, y en tanto que es un peligro tenemos que racionalizarlo, autolimitarlo, dice ahí, y que sus leyes respondan a un consenso. Eso es como una parte fundante del Estado de Derecho. Reconocer que hemos decidido vivir en una institución bajo el manto de una institución increíblemente poderosa, y que si le soltamos las riendas, lo que va a hacer es destruirnos a nosotros mismos y pues probablemente autodestruirse. Yo no sé si para ustedes sean familiares las caricaturas de los 80s, pero cuando yo era niño había una caricatura que se llamaba Voltron, que ahora se acaba de rehacer. Esa caricatura es un mundo como de ciencia ficción en el cual hay como diversas sociedades y diversos como grupos humanos y no humanos, pero racionales, que han desarrollado un poder inmenso. Y ante el poder inmenso que ha desarrollado como los distintos seres racionales, hay un grupo de científicos que crea a Voltron. Voltron es básicamente un robot gigante que utiliza cierta tecnología biológica que le permite tener una fuerza enorme para poder confrontar a los males que pueden crear los seres racionales en este universo. Bueno, ese Voltron es tan poderoso que solamente lo pueden manejar como las personas más prudentes que existan en el mundo. Un poco esa es la exigencia, perdón, mis referencias de cultura popular, pero bueno, o sea, lo que les quiero decir es que se reconoce en la teoría del Estado de Derecho desde el principio que es un poder enorme el que estamos construyendo los seres humanos al construir un Estado. Y que si eso no lo limitamos de alguna manera, nos va a acabar a todos. Locke lo dijo muy claro en el segundo tratado sobre el gobierno civil. El Estado es una cosa peligrosa y hay que limitarla. Porque a pesar de que el Estado, o sea, el Estado en sí mismo no puede protegernos de ciertos males externos, pero a la vez puede crear males internos aún peores. ¿Cómo lo expresa Locke? Dice, como para criticar a Hobbes y la idea del Estado absoluto y reafirmar la idea del Estado de Derecho. La idea del Estado absoluto, que sería el Estado no racional, pues, en contraposición a esto que les estoy poniendo, dice Locke,
es como si para defenderme de las mofetas, son unos felinos ahí salvajes, me metiera yo a la jaula de los leones. Claro, me meto yo a la jaula de los leones y las mofetas no se van a acercar. Pero ahora lo que me amenaza ya no son unas mofetas, sino es un gigantesco león que me va a comer de un solo con abrir la boca, ¿no? O sea, no voy a tener la menor oportunidad de defenderme. Entonces tenemos que racionalizar, el Estado es ese león, ¿no? Entonces, si queremos como estar con un león que nos defienda, pues tenemos que domesticarlo, tenemos que racionalizarlo, tenemos que hacer que no solo me defienda de las mofetas, sino que no me quiera comer a mí mismo. Bueno, entonces, para que eso suceda, dice Locke, y el Estado se autolimite, las leyes tienen que responder a un consenso y tiene que haber dentro del Estado división del poder. Para que el Estado se limite a sí mismo, nadie puede tener el poder absoluto. Si alguien tiene el poder absoluto, entonces pues es eso, es meterse a la jaula del león para defenderse de las mofetas. Bueno, es como la segunda cosa. La tercera cosa que veremos entre hoy y mañana es la propiedad como un concepto clave para situar la autonomía. La propiedad es uno de los conceptos como más discutidos en la teoría del Estado de Derecho, porque la propiedad, por un lado, le da autonomía a los individuos, que cada uno de nosotros tengamos propiedad, nos da autonomía, o sea, nos da posibilidad de autogobernarnos. Si tenemos nuestra propia casa, si tenemos, para ponerlo como en el contexto del siglo XVI, XVII, si tenemos como nuestra propia tierra para arar o tenemos nuestro comercio, podemos asumirnos como personas autónomas. ¿Qué quiere decir? Que no dependemos de nadie más. No requerimos vender nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Subsistimos por otros medios. La propiedad, entonces, es clave para la autonomía, es clave para la libertad individual y es parte del fundamento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe en tanto que existan individuos que tengan derechos. Que puedan, más bien, no individuos que tengan derechos, sino individuos que puedan exigir derechos. Y el problema con la propiedad es, como tal y como lo advierte Locke también en el libro que ya leyeron, es que si esa propiedad, si alguien acumula más de lo que puede usar, si alguien acumula más de lo que puede, de lo que necesita, deja a alguien o a alguienes sin autonomía y por lo tanto resquebraja el orden jurídico dentro del Estado. Ahora, un poquito más adelante, lo vemos como con precisión. Y además de todo esto, hay como algo que tenemos que considerar como en esta dimensión conceptual que veremos entre hoy y mañana. Hay una tensión entre autonomía y poder político estatal. Y ahí el ciudadano propietario es una clave para armonizar poder y derecho. ¿A qué me refiero con que hay una tensión entre autonomía y poder político estatal? O sea, que el Estado de Derecho a la vez construye al Leviatán, este monstruo gigantesco, y a la vez le da derechos al ciudadano frente a ese poder político enorme. Entonces, eso no es fácil de equilibrar, porque a la vez el Estado está como legitimado a intervenir en un montón de aspectos de la vida para poder regular una sociedad, y por otro lado, los derechos le están diciendo al Estado, pero hay ciertas cosas en las que no te puedes meter, hay ciertas dimensiones del individuo
en las que no te puedes meter. Una de ellas es su propiedad. Veremos los alcances de eso. Bueno, esa es como dimensión 1 a la que nos dedicaremos hoy, filosófico-conceptual. Hay una segunda dimensión llamada democrático-igualitaria, que es el segundo módulo, y le pongo ahí que son las condiciones materiales para darle sentido al presente y proyectar al futuro. O sea, no solo necesitamos que el Estado sea racional, que haya división de poderes, que haya derechos individuales, y todo lo que dijimos anteriormente, si queremos que el orden normativo central sea el derecho. No solo necesitamos eso, sino necesitamos condiciones materiales de existencia. ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué voy a obedecer el derecho? Un derecho, aun si el derecho es racional y es consensuado y qué sé yo. ¿Por qué lo voy a obedecer si no tengo con qué comer? ¿Por qué lo voy a obedecer si tengo que vivir a la intemperie? O sea, ¿por qué lo voy a obedecer si vivo en una sociedad que no me da ninguna protección? O sea, no tengo ni la protección del león contra las mofetas, ni la protección de nadie contra nada, ¿no? O sea, estoy yo solo contra el mundo. ¿Por qué en una situación de máxima precariedad o de máxima escasez obedecería yo el futuro? No el futuro, obedecer el futuro, como si obedeciera yo al tarot, ¿no? ¿Por qué obedecería yo el derecho? El derecho, o sea, todo ser humano necesita razones y necesita condiciones para poder obedecer un orden normativo. Claro, se puede argumentar que pues, lo puedes obedecer por el miedo a la coacción. Por supuesto, muchas leyes y muchos ordenamientos los obedecemos por el miedo a la coacción, el miedo pues, a que me agarre la policía o a que vaya a la cárcel o a que me cobren una multa. Parte, parte de la obediencia al derecho tiene que ver con eso, como ya lo vieron en el texto de Raz. Pero si queremos garantizar obediencia a largo plazo, que es uno de los objetivos básicos del Estado de Derecho, obediencia al derecho de forma continuada, larga, necesitamos no solo garantías formales, sino garantías materiales. Es decir, que yo viva en una sociedad que valga la pena vivir, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿por qué obedecería? Esta es como la crítica socialista o socialdemócrata, depende de dónde nos pongamos, a lo que se ha llamado Estado burgués de derecho. Claro, o sea está muy bien, proteges al propietario, proteges al comerciante, todas esas personas tienen autonomía, libertad de expresión, pueden trazar su plan de vida, pero ¿qué pasa con los proletarios? ¿Qué pasa con el mundo obrero? Y bueno, y demás mundos marginales que nos podamos imaginar. También pretendes que obedezcan el derecho, pero tú lo único que les estás ofreciendo para obedecer el derecho es coacción física, violencia. Necesitas una razón más profunda. Yo obedeceré las leyes de mi Estado y me comportaré respecto al proyecto de Estado de Derecho en la medida en la que pueda pues, tener mínimamente alguna razón para seguir viviendo en el estado en el que estoy. Bueno, entonces hay que se necesitan derechos que le den sentido al presente. ¿Qué derechos le dan sentido a mi presente? La vivienda, la educación, la salud, la renta básica, la alimentación. Entonces, si yo vivo, esta dimensión, que ya aquí les pongo la descripción completa, lo que pide para que el Estado de Derecho pueda funcionar es que no viva yo en una situación de constante inmediatez. ¿Qué significa vivir en una situación de constante inmediatez? Que yo no sepa si mañana voy a comer, que yo no sepa si mañana voy a dormir bien, que yo no sepa
si mañana voy a poder pagar la renta. Eso implica, eso es vivir en la inmediatez, o sea, vivir en un presente tan intenso que no te deja poder como planear alguna clase de vida. Si yo soy arrojado, si cualquiera de nosotros es arrojado a un presente sumamente violento, hay como pocas posibilidades, la verdad, de que yo obedezca al derecho. Lo que voy a obedecer es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pues a ver cómo le haces, ¿no? Esa es la ley que vas a obedecer. El derecho, o sea, la libertad de expresión, que si el derecho debe ser prospectivo y no retroactivo, pues eso me vale madre, ¿no? Perdón mi francés. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo le voy a dar de comer hoy a mi hijo. Estado de Derecho, ¿de qué me estás hablando? Derechos humanos, ¿de qué es eso? ¿Cómo me como eso? Yo necesito una torta, ¿no? Entonces, como que esta dimensión, lo que propongo en esa dimensión es hacerle espacio a la tradición socialista y a la tradición socialdemócrata, e incluso a la tradición comunista en la lucha por la justicia social. La justicia social tiene una dimensión importantísima en la construcción del Estado de Derecho. Y sobre todo, si entendemos por Estado de Derecho, como les puse al principio, un régimen institucional de disciplina de la actividad social en razón del derecho. Si queremos disciplinar la actividad social en razón del derecho, algo que tiene que estar más o menos cubierto es la igualdad material entre los habitantes de una sociedad. Bueno, aquí hay como varias puntos que iremos viendo con mayor detenimiento en el módulo correspondiente. Ya no quiero como darle más, porque si no, nunca vamos a llegar a Joseph Raz y a lo que encargamos para hoy y mañana. Ya nada más, la última, para irnos al nuevo descanso y ahora sí darle a los textos que tenemos planeados para hoy, porque solo le hemos dado así como por encimita. La última dimensión que yo propongo, aquí como que se saltó la lámina, no, sí, es la dimensión político-participativa. Además de condiciones formales de construcción del derecho y las instituciones, y además de condiciones materiales de existencia, requerimos para, para vivir en un estado de leyes, para vivir bajo un gobierno de leyes, necesitamos poder participar en la construcción del derecho. Porque puede estar las otras dos cosas. O sea, pueden estar las condiciones formales que nos dice Raz, que son indispensables. Puede estar el estado racionalizado, tal y como nos proponen Kant y Locke, e incluso como nos propone las tradiciones igualitarias, puede haber como cierto piso material más o menos garantizado. Salud. Nora, te vi estornudar. Te deseo mucha salud. Decía mi abuelita. Para que, o sea, todo eso puede estar puesto. Y aún así, puedo yo decir, pero yo no tengo razones para obedecer este Estado. Yo no tengo razones para obedecer las leyes que se han promulgado, porque a pesar de que vivo más o menos bien, de que pues no me puedo quejar tanto, hay muchas críticas que yo quisiera hacer, por ejemplo, a la distribución de los recursos. Hay críticas que yo quisiera hacer a cómo se distribuye, a cómo se construye el transporte en mi ciudad. Hay críticas que yo quisiera hacer a cómo está organizada la Constitución, qué sé yo. Si yo no puedo participar en el ordenamiento jurídico, si yo no puedo construir con mis pares, con todos los demás ciudadanos y ciudadanas, el ordenamiento jurídico, pues entonces también hay razones
para la desobediencia, porque entonces el Estado me trata como un menor de edad que no es capaz de decidir, que no es capaz de discernir. No solamente, no solamente necesito obedecer porque las leyes que están escritas me convienen o me dan una vida decente, sino voy a obedecer porque veo, decía Rousseau, porque veo mi rostro en las leyes promulgadas por el Estado, veo mi rostro. Me identifico a mí mismo. Esa es la base de una república, que por lo demás está enormemente, el concepto de república está enormemente emparentado con el concepto de Estado de Derecho. Ya veremos cómo. Pero esa es como la tercera dimensión. Y ahí vamos a llegar. Ese va a ser como el último punto, reconocer que puede estar todo bien, y aún estando todo bien, necesitamos participación política. Y necesitamos, además, honrar la participación política del pasado. Por eso aquí dice, condiciones para hacerle justicia al pasado y defender el futuro de amenazas autoritarias. Siempre puede venir un Trump. Esta es como la advertencia básica de nuestros tiempos. Aún en un lugar donde se supone que el Estado de Derecho está sumamente desarrollado, como Estados Unidos, o pensemos lugares con aún mejores condiciones, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, tal, siempre se habla de esos países como países donde hay unas condiciones sociales maravillosas, ¿no? Así, que en las calles solo oyes el ruido de las bicis, ¿no? No hay contaminación, todo, no sé, o sea, ¿cuántas historias no han oído sobre, no, me fui a Suecia y es un lugar maravilloso? Lo son, o sea, son lugares de ensueño para vivir. Pero aún ahí han surgido partidos neonazis con fuerte raigambre social. Aún ahí, o sea, insisto, puedes tener todo. La sensación de no poder participar en en el mundo jurídico, la sensación de no ver tu rostro ahí, aún que tu país te esté poniendo las mejores condiciones de vida, pueden ser razones para que surjan movimientos de ultraderecha que apelan a lo que está dejando de lado un sistema donde no ves tu rostro. Tú no ves tu rostro en las leyes. Yo lo que voy a hacer, partido de ultraderecha o neonazi, es reconocer tu rostro, reconocer tus problemas, darte un rasgo de identidad que le dé sentido a tu vida. Es decir, lo que vamos a ver en el último, les iba a decir semestre, pero no nos vamos a ver tanto. En el último módulo es por qué se necesita participación política constante. Porque siempre el Estado de Derecho, los derechos están bajo amenaza. Siempre están bajo amenaza, porque muchas razones que veremos con calma en el tercer módulo, y esa amenaza se contiene relativamente con participación política. Bueno, ahora sí me gabolé la barda de tiempo de hablar. Nos quedan 10 minutos, perdón, yo sé que eran 25, perdónenme. Nos quedan 10 minutos de participación si alguien quiere decir algo o si alguien quiere comentar algo. Ay, perdón, hay algo aquí en el chat no he visto. Okay. No, son cuestiones de acceso a la reunión. Yo sé que les acabo de bombardear con una cantidad de conceptos y de consideraciones que está difícil de cachar en viernes con
con calor y cansancio. Pero si hay algo, por favor, adelante. A ver, tiene la mano levantada Luis Gerardo Solís. Por favor, Luis. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Octavio. Okay. Octavio, quería preguntarte, para hacer una precisión inicial, sí, si no favor. es tautológico decir Estado de Derecho, porque en sí mismo el Estado ya es una unidad político-jurídica. Entonces me preguntaba si no sería mejor acotarlo, simplemente hablar de Estado o Estado contemporáneo o Estado moderno. Es una muy buena apreciación esa tuya, Luis, y ha sido discutida mucho. La idea de decir Estado de Derecho es para diferenciarlo de un Estado con leyes. O sea, de lo que podríamos decir es que todo Estado tiene leyes, el Estado absoluto tiene leyes. Pero no es un Estado, lo que han dicho los teóricos, o sea, Kant como un ejemplo paradigmático, es que definitivamente no es lo mismo un Estado con leyes, todo Estado tiene leyes, o sea, básicamente cualquier orden político, jurídico en la historia de la humanidad ha tenido leyes. Pero tener un Estado de derecho significa, según Kant, según Locke, y bueno, una larguísima tradición de pensamiento jurídico, un Estado de Derecho implica una concepción como muy particular del derecho que supera la condición de mera ley de coacción y garantiza condiciones de libertad. Esa es como la concepción del derecho que hay dentro del Estado de Derecho. El concepto en alemán es Rechtsstaat. Es que el derecho se diferenciaría de la mera ley, que la ley es un mandato que hay que cumplir, porque si no te guardan la cabeza. Y el derecho serían condiciones de regulación social, donde claro que hay mandatos, pero esos mandatos lo que hacen es regular la libertad de todos los entes de una sociedad, y además de regular esa libertad, garantizar la libertad a futuro. Pero entiendo muy bien lo que dices, Luis, y me parece una muy buena aportación. Siempre hay que revisar esos conceptos. En efecto, podría tener algo de tautológico. Ahora que dices eso, parte de cómo inició mi proceso de investigación sobre esto fue como por algo que yo denomino como cacofonías institucionales. A muchos foros de discusión, por ahí Mario les mencionó en mi Ridiculum Vitae que hubo un tiempo que me dediqué a perseguir jueces y juezas y a revisar transparencia en tribunales. Y en ese trabajo me di cuenta en muchos, en foros de discusión y en como discusiones así cara a cara con jueces, juezas o operadores jurídicos en general, que había una expresión que se repetía constantemente, que era, tenemos que defender el Estado constitucional, democrático, social y de derecho. Y digo, madre santa, o sea, digo cacofonías institucionales porque yo decía, pero ¿cómo meten tantos, o sea, tantos conceptos? ¿Cómo pretenden que eso sea una palabra, no? Estado constitucional, democrático y social de derecho. Me estás diciendo demasiadas cosas que se vuelven incomprensibles en cualquier discurso público. Y la pretensión de mi investigación fue reducir todo eso, o sea, al concepto como básico de Estado de Derecho, y pensar que si construimos el derecho tal y como lo pensó Kant, tal y como lo pensó Locke, y tal y como lo ha pensado como la tradición ilustrada jurídica,
podemos incluir en el derecho todo eso que se quiere incluir en social, democrático, constitucional, bla, bla. Pero me parece muy buena apreciación, Luis. Creo que la podremos ir, pues como trabajando en el... O sea, queda también como pregunta. Creo que es una pregunta importante. ¿Vale la pena hablar de Estado de Derecho? Decía Luis como propuesta, ¿no sería mejor hablar de estados contemporáneos, estados modernos? No sé qué otra opción nos diste, Luis, pero, pero claro, podemos... sí que podemos como pensar eso. El concepto, o sea, lo que sí les puedo decir es que el concepto ha sido construido por una tradición jurídica identificable y que el concepto tiene un contenido identificable que se diferenciaría de forma muy notable de, por ejemplo, del concepto de Estado moderno. O por ejemplo, por supuesto, del concepto de Estado absoluto. Hay ahorita les digo el nombre, hay un teórico, Robert von Moll, a él se le atribuye el concepto así como, como popularizado el concepto de Estado de Derecho, Rechtsstaat, en alemán. Y él utiliza ese concepto para oponerse a otros dos. El concepto de Machtstaat, que significa, que podríamos traducir por Estado absoluto, o Estado con poder absoluto, y Polizeistaat, el Estado vigilante, o el Estado policía. Todo esto como para subrayar que como en la tradición que reivindica el concepto de Estado de Derecho, el derecho tiene una significación como muy precisa. Pero lo anotamos, Luis, muchas gracias por la aportación. Bueno, me sigo con ahora sí estoy súper formalista con los horarios. Son 6:50, nos tocaría nuestro segundo y último descanso, porque el último descanso simplemente implica terminar un poquito antes de las 8 de la noche. Entonces, bueno, nos vemos ahorita a las 7 para continuar.